vamos a refutar al marxismo hablando de los propios marxistas. En estos minutos no voy a citar a ningún autor libertario porque quiero demostrar que los propios autores marxistas se contradicen en sus propios escritos. Por ejemplo, vamos al Capital y este es el primer punto para refutar a Marx. Marx plantea lo que en economía se llama la ley de la pobreza creciente. ¿Qué significa esto? Bueno, Marx pensaba que los trabajadores en el capitalismo solo recibirían el salario suficiente para cubrir las más básicas necesidades de supervivencia y así solamente replicar su fuerza de trabajo. Esto es profundamente falso y veremos acá lo que dicen del Capital. Esto está en tomo 1, capítulo 10 y dice lo siguiente. Los salarios se rebajan en la misma proporción en que crecen las fuerzas productivas. Es cierto que la máquina abarata los medios necesarios de subsistencia, pero abarata más a los obreros. En la producción capitalista, el desarrollo productivo tiene como finalidad acortar la parte de la jornada en el que el obrero trabaja para sí mismo. Esto es profundamente falso y se refuta con cualquier evidencia empírica. Y justo yo traje acá bastante data, pero lo primero que luego de estar pensándolo bastante dije, es muy fácil refutar esa parte de Marx porque ningún país capitalista ha decrecido en su nivel de vida. Ha sucedido todo lo contrario. Es más difícil encontrar data que demuestre eso. Entonces, para refutar esto, me tendrá que mostrar algún país capitalista que en la época de Marx y consiguiente, no en la época actual, porque producto de que el Estado crece, esto se ha habido reflejado en una disminución de la clase media. Eso es profundamente cierto, pero es por culpa del crecimiento del Estado. Segundo, los marxistas dicen que en el socialismo el trabajador ganará el 100% de la riqueza que produce. Y esto es falso. Y adivinen con quién vamos a refutar este dicho. Con el propio Marx. Bueno, si nos vamos a la crítica al programa de Gotha, vamos a citar al propio Marx. Tomemos en primer lugar las palabras del fruto del trabajo. Ahora, de aquí hay que restar una parte para reponer los medios de producción. Una resta. Segundo, una parte suplementaria para aumentar la producción. Segunda resta. También un fondo de reserva contra accidentes. Tercera resta. Aunque en el capitalismo, cosa que es falso, el trabajador recibe el producto al cual aporta en el proceso productivo, no se le pagará lo que debe al trabajador, cosa que es totalmente falso. En el socialismo, que proponen la alternativa y dicen que ahí el trabajador sí va a ganar el 100% lo que produce, es falso. El propio Marx reconoce que al trabajador se le va a descontar muchas cosas y eso lo reconoce en el programa de Gotha y también en el propio Capital. En el propio Capital dice, bueno, se tienen que financiar servicios públicos y adivinen de dónde se va a salir ese dinero. Exacto, le van a quitar al trabajador. Entonces, es una falacia total. A ver, primero él dice refutar el hecho de que los empresarios paguen a los trabajadores solo lo necesario para reproducir la fuerza de trabajo mediante el aumento del nivel de vida de los trabajadores. Y ahí hay un sesgo importante. Si bien efectivamente la idea que propone Marx en el Capital originalmente de que los trabajadores van a recibir solo los medios de subsistencia más básicos, ha sido refutada por los mismos marxistas y los mismos marxistas han avanzado esa teoría y le han dado mayores niveles de comprensión y más profundos niveles de comprensión y por lo tanto criticar el marxismo con Marx hoy en día es como criticar el evolucionismo citando a Darwin. O sea, estamos muchos siglos después y son escuelas de pensamiento que han ido avanzando. Lo que ocurre hoy en día y lo que nosotros podemos observar a lo largo del desarrollo de las fuerzas productivas en los últimos 250 años desde Marx es que efectivamente, como bien señala la escuela austríaca, al trabajador se le paga su aportación al proceso productivo descontada por la tasa de descuento que se aplica a toda forma de capital. Hay un problema con eso. Y el problema con eso es que los requisitos o los requerimientos que empieza a generar el mercado laboral de manera concertada y cultural para poder tener un trabajo empiezan a aumentar, copando nuevamente el salario de los trabajadores. Voy a poner un ejemplo. Si bien es cierto, el abuelo de Jorge ganaba un 10% de lo que gana Jorge, el abuelo de Jorge no tenía que ir con corbata al trabajo. El abuelo de Jorge no necesitaba llevar un celular. El abuelo de Jorge no necesitaba tener un computador en su casa para atender a las reuniones Zoom, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que en la medida que aumentan los salarios, el mismo sistema liberal dice, la gente tiene más dinero, vamos a obligarlos, porque si tú no tienes un celular, no tienes trabajo, si tú no tienes un traje, no tienes trabajo, si no tienes un computador, no tienes trabajo, etcétera. Entonces vamos a obligarlos que para conseguir empleo, para poder seguir participando del sistema, tienen que gastar más. De tal manera que no puedan ahorrar y no puedan volverse emprendedores, etcétera. Bien, no hay nada que un empresario odie más que tener competencia, entonces va a evitar por todos los medios de que las clases bajas puedan ahorrar. Y eso es lo que se ve reflejado en todas las sociedades actuales
incluso es más dramático en los países más pobres, donde estos mismos requisitos, como tener un teléfono celular para poder ser contratado, se vuelven una cosa casi impagable por los bajísimos salarios de ciertos países africanos y del sudeste asiático. Bueno, después vamos a la crítica a la teoría del valor de Marx. ¿Qué plantea Marx? En resumidas cuentas, que el valor de las mercancías depende del tiempo socialmente necesario para producirlas, incorporar en ellas. Problemas, muchísimos. He estado buscando economistas marxistas que, bueno, ya no quedan muchos, pero he estado buscando y ninguno resuelve esta cuestión. Bueno, según esta teoría, no puede explicar, por ejemplo, el valor de las mercancías que no sean fruto del trabajo, el valor de las mercancías de segunda mano, el valor de los activos financieros, de los activos reales, el valor de la moneda fiat. Esta teoría no la explica. Explicarle, porque él dice que no lo entendió, que no encontró nadie que se lo explique, yo se lo explico. La idea del trabajo socialmente necesario es básicamente lo mismo que dicen los libertarios, pero al revés. Los libertarios dicen el valor es subjetivo, la gente determina cuánto valen las cosas. ¿Y qué es lo que dice el marxista? El marxista dice, lo que la gente determina cuando le pone valor a las cosas es cuánto trabajo está dispuesta la sociedad a emplear para producir la cosa. Y aquí es donde él dice, ¿qué pasa con las mercancías que no son producidas con trabajo? No son mercancías. Ya en Marx, la definición de mercancía es aquella que necesita el trabajo para ser producida. Por lo tanto, cuando se habla de que las mercancías tienen un valor relacionado con el trabajo socialmente necesario, no se está refiriendo a cosas que no sean mercancías. Si él refiere cosas que no requieren trabajo para ser producidas, está refiriendo a cosas que de acuerdo al marxismo no son mercancías, y eso es un hombre de paja. En toda actividad jerárquica, donde haya una cabeza, esta siempre va a tomar decisiones de arriba hacia abajo. Aunque nos prometan que los planificadores centrales van a tomar decisiones democráticas, esto es falso. La propia ciencia política lo dice. En ninguna monarquía, en ninguna república, en ninguna democracia, en ninguna dictadura totalitaria, en ninguna dictadura autoritaria, en ningún régimen político ha habido alguna decisión que se haya tomado de manera democrática, porque la ley de hierro de las oligarquías ha actuado en cualquier lugar. No tiene idea de lo que es una monarquía, porque históricamente, y a lo largo de los cerca de 12.000 años que ha estado el ser humano regido por monarquías, nunca ha, salvo las contadas excepciones, que son muy pocas y muy pocos periodos de tiempo que ha sido monarquía absoluta, la enorme mayoría de las veces los monarcas han estado limitados y controlados por poderes inferiores, principalmente porque las sociedades mayormente rurales, que han sido las que hemos vivido, sociedades mayormente rurales del campo, las fuerzas tanto productivas como las fuerzas bélicas que el monarca necesita convocar para poder llevar a cabo sus políticas, se encuentran descentralizadas en los distintos lugares de los distintos campos de cultivo y en las distintas aldeas. Y son los señores que gobiernan esas aldeas los que tienen el poder real sobre el monarca cuando el monarca exige, ¿no es cierto?, que alguno le brinde tanto ya sea los recursos como los hombres necesarios para tomar alguna decisión o llevar a cabo alguna política. Por lo tanto, no es cierto que la ley de hierro de oligarquía se aplique a las monarquías, dado que las monarquías en general no han tenido, no se han visto afectadas por la ley de hierro de oligarquía, sino que muy por el contrario, se ha visto una reducción muy sensible del principio de la ley de hierro de la oligarquía cuando el sistema es monárquico y feudal. Eso. Les recomiendo el libro del socialista Franz Oppenheimer, donde reconoce la teoría anarquista individualista, que el Estado solamente es violencia y que este es de manera ilegítima, también refutando a los absurdos liberales clásicos contractualistas. El Estado en todo lugar, en todo momento es opresión, y aquel que lo usa es un opresor. Él estaba ahí, vio cómo se hacía el Estado. La idea de Oppenheimer, la idea esta que tiene muchos, Bastos lo repite, y muchos libertarios que repiten esto, de que el Estado viene de afuera, no tiene ningún antecedente histórico real. No lo tiene. La realidad histórica es que en la medida que los pueblos se han ido organizando, uno ve primero una organización de clan, luego una organización de tribu, y posteriormente una unión de tribus que tienen más o menos las mismas creencias, van construyendo la idea de que alguien tiene que liderarlos principalmente en batalla. Entonces se generan ciertos consensos y también a veces a algunas personas se les obliga para mantener la unidad de este nuevo reino, y se va colocando una persona, o más normalmente una familia arriba, que está encargada de guiar a los demás a defender las tierras o a conquistar otras. Por lo tanto, la idea de que es externo, o sea,
¿quién hizo a los francos, o sea, a los galos que mandara a Vercingétorix cuando peleaban contra Julio César? Nadie. No fue un externo, estaban ahí. Pero cuando se dice que el Estado tiene una fuente exógena, se dice fue alguien que nos conquistó. ¿Conquistó qué? Si no había un Estado, no había nada que conquistar. Por lo tanto, la misma idea de conquista ya plantea que había un Estado conquistado por los conquistadores. Es lo mismo que pasa con esta tontera de que la propiedad es robo. Bueno, si no hay propiedad, entonces ¿cómo robo? Si el Estado se forma con conquista, ¿qué es lo que conquisto? No tiene sentido. Es una cosa que Ayn Rand llamaba la falacia de concepto robado. Que Hans Hermann Hoppe ahí falla en un punto muy crucial. Históricamente lo que hemos visto es que las élites se mantienen en el tiempo más allá de una generación o de una persona en particular. Y eso tiene que ver con que también existe una presunción genética de parte del pueblo en el tema de la élite. Y esto tú lo puedes ver hasta el día de hoy. O sea, si tú, por ejemplo, eres hijo de un empresario o de un jefe o de alguna persona de alta posición, que realizó una buena gestión, que realizó una buena labor y fue bien visto por sus obreros, por sus trabajadores, etcétera, por sus clientes, y tú eres hijo, tú eres hijo de él, y automáticamente te ponen el estatus de él. Y eso tiene que ver con que los seres humanos ya desde muy antiguos sabemos que el árbol, la fruta no cae lejos del árbol, entonces no solamente tiene que ver con los méritos propios, sino que muchas veces ese estatus se hereda, y bueno, así es el ser humano, no vamos a ponernos a pelear con la naturaleza del ser humano. Gran parte del Capital se trata de explicar la teoría del valor y la teoría de la explotación, que son amigas contemporáneas. Y te cito incluso el libro El Capital, por si algún despistado no lo conoce. El Capital, crítica de la economía política, que se ha hecho un baluarte de la economía porque supuestamente explica las leyes del sistema capitalista, que obviamente no solo es economía, pero diría cualquier persona que lo lea sabe que en un 65-70% el capital es economía. A ver, primero que los libertarios tienen que aprender de una puta vez que la teoría del valor no está en el ámbito de la economía. Todo cuando se discute teoría del valor está en el ámbito de la filosofía. El valor es un asunto de filosofía. Se discute desde la ética, no se discute desde la economía. Si bien la economía es una ciencia derivada de la disciplina ética de la filosofía, no significa que la pueda absorber y decidir que todo es economía. La teoría del valor es siempre un ejercicio de filosofía. Primero, y además el libro de Carlos Marx, que se llama El Capital, la crítica a la economía política, es una crítica a la economía política, se enmarca dentro de la filosofía crítica, es lo que Marx más escribió, críticas, y las críticas al idealismo alemán, crítica al programa de Gotha, etcétera, y varias críticas y un manifiesto. ¿Por qué? Porque él viene de la escuela hegeliana que se dedican a esto, a escribir críticas, ¿no es cierto? Dice que el Estado no es negativo, o sea, esto es la crítica, incluso esto nos vamos incluso a Bakunin, cuando decía que pobre Marx, pobre Engels, estos hombrecitos que creen que pueden dirigirle la vida a los demás con su propio sistema. Bueno, yo recomiendo dos lecturas, ahí sí podemos entrar en autores anarquistas individualistas. Te recomendaría leer El hombre contra el Estado, de Herbert Spencer, y Nuestro enemigo el Estado, de Albert J. Nock. ¿Por qué te cito esto? Porque el Estado sí es un mal. En todas partes del mundo, en todo lugar y en todo momento, el Estado nació de la violencia. Nació que una banda de bandidos venía a acabar con el territorio, a esclavizar a la gente y obligarle a pagar impuestos. Eso es el Estado. Así nació. Y tú, para refutarme que el Estado no es malo, lo que tienes que hacer es decirme, en algún momento de la historia el Estado no nació de esa manera. Buscaría un ejemplo histórico, no pido más, uno. Yo creo que de ahora en adelante, cada vez que un libertario aparezca diciendo que los estados surgieron como resultado de una banda de bandidos, habría que preguntarles cuándo, porque son bien malos para estudiar historia. Cuando aparecieron los incas y conquistaron otras tribus, esas tribus ya tenían gobierno, y cuando aparecieron estos gobiernos ya habían sido formados por otros gobiernos, y así sucesivamente. Y no encontramos en la historia escrita, al menos, el origen de los estados, con lo cual nos tenemos que referir a la antropología. Y en la antropología lo que hemos encontrado y lo que demuestran los registros fósiles y de otro tipo, y también los textos más antiguos, como puede ser, por ejemplo, el Antiguo Testamento de la Biblia, etcétera, es que son tribus que van organizándose y que van generando estos liderazgos políticos que no vienen de una banda de bandidos propiamente tal. Tú citas que supuestamente Honduras es un paraíso de la libertad. Y ojo, yo no estoy de acuerdo al 100% con el índice de libertad económica, pero Honduras en el índice de libertad económica está en 98, está en un país muy, muy moderadamente libre. Incluso Perú está mejor ubicado. Hay países como Albania, Barbados, Italia, Saudita, Kosovo, Brunei, están muchísimo más elevados que Honduras. ¿De dónde sacas
que Honduras es un paraíso de la libertad, y siguiendo el índice que tú has citado, yo no quería citar el índice de libertad económica porque considero que hay muchas cosas que no están bien de él, pero si lo citas, por lo menos en tus citas, que esté bien, lo tenemos acá, señores. Lo otro, que el índice de libertad económica tiene una cosa muy interesante, que es que los países que están en el top son los países que son más ricos, y de alguna manera todo indica que el índice de libertad económica ajusta sus parámetros de tal manera de que parezca que los países que están en el top son los más ricos, de que parezca que los países más libres son los más libres de acuerdo a lo que plantea, ¿no es cierto?, la Atlas, y la Fundación Atlas, que son las que la hacen, y que no parezca, no se note o no se dé cuenta de que los países que hay países con alta libertad económica que son pobres porque los bajan en el ranking de manera arbitraria, y eso se ve constantemente. Se suben países como Suecia o Singapur, que que deberían, desde el punto de vista liberal, ser considerados de los menos libres, y se bajan países que deberían ser considerados más libres simplemente porque porque son menos ricos. Entonces, de alguna manera, un ranking de riqueza disfrazado de ranking de libertad.